Muy bien, hermanos, una vez más, muy buenos días con todos. Vamos a continuar entonces en nuestra reflexión bíblica aquí en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a meditar en el verso número 13 y 14. Dice la palabra, el apóstol Pablo va a decir aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y ahora el apóstol Pablo va a hacer un giro significativo en su, ¿verdad? En su carta a los tesalonicenses, eh, atendiendo un tema que era muy latente en ese momento, porque muchos hermanos, por causa de la persecución, estaban también partiendo a la presencia de Dios. Algunos todavía se afligían mucho por la partida de un hermano, por la muerte de un hermano. Y es que la muerte siempre será la experiencia más dura, más difícil que cualquiera de nosotros podrá enfrentar, porque Dios nos creó desde el principio para la vida y nosotros como seres humanos nos aferramos a la vida, nos aferramos a esta vida que conocemos. Sin embargo, hay una vida que no conocemos, que la humanidad no conoce, que es la vida espiritual, la vida eterna con Dios, la cual Cristo viene a revelarnos de manera clara, como un testigo, como va a decir el Evangelio de Juan capítulo 3, que solamente aquel que descendió del cielo puede hablar de las cosas del cielo. Y Cristo descendió del cielo para hablarnos del reino eterno de su Padre, del reino eterno de Dios, y para hablarnos acerca del gran misterio de la muerte. La muerte siempre será una experiencia aún traumante para la humanidad. O hasta el día de hoy se está buscando la manera de prolongar la vida humana y aún, ¿por qué no?, descubrir el secreto de la vida eterna. Pero este secreto de la vida eterna no es otra persona que el Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los hermanos de Tesalónica muchas veces se afligían mucho por la partida de un hermano. Por eso que le va a escribir: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y es que la ignorancia acerca del reino de Dios, de lo que ocurre después de la muerte, aún a nosotros podría sumergirnos en dudas, en incertidumbre, en temores, en angustias, en tristezas. Dios quiere que nosotros no seamos ignorantes acerca de la vida después de la muerte. Sí, hay vida después de la muerte, pero esta vida solamente está en la persona de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es muy clara. El que cree en Él tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿El hombre debería temer ante la muerte? Claro que sí. Sobre todo aquel hombre que está lejos de Dios, que no quiere reconciliarse con Dios. Debería temblar ante la ira de Dios, porque un día ese hombre será juzgado por Dios por sus pecados. Y Dios, en su justicia, tendrá que darle el salario a su rebeldía, el salario a su incredulidad, el salario a la abundancia de sus pecados. El hombre sin Dios debería recordar que la ira de Dios está sobre él. Romanos capítulo 1, verso 18, lo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Oh, hermano, la ira de Dios sí es una realidad. La muerte es un testimonio de que toda desobediencia trae consecuencias. Y fue el hombre advertido desde el principio que si desobedecía a Dios, entonces experimentaría la muerte. Aunque Dios creó al hombre para la vida, Dios no es autor de muerte, es autor de vida. Sin embargo, la paga del pecado es la muerte. Lo dijo el Señor desde el principio, se lo advirtió a Adán y Eva: que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo hagan ciertamente morirían.
Y el hombre no creyó a la palabra de Dios, desechó la palabra de Dios, desobedeció a Dios. Y como dice Romanos capítulo 5, verso 12, que el pecado entró por un hombre. Y por ese hombre el pecado entró a todos los hombres. Y todos murieron porque todos pecaron. Sí, la experiencia de la muerte es una experiencia global. Si hay alguna pandemia que hasta ahora persiste y afecta a toda la humanidad, es la pandemia del pecado y con ello la muerte. Sin embargo, Cristo aparece y irrumpe en la historia para traernos esperanza, porque Cristo venció a la muerte. Él en la cruz del Calvario pagó el castigo que tú y yo merecíamos para que tú y yo tengamos esperanza después de la muerte. Sí, la experiencia de la muerte también es cercana a nosotros, aún como hijos de Dios. Pero para Dios no es muerte. Dios habla de que un creyente solo duerme. ¿Y por qué duerme? Porque la Escritura también dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso la Escritura, cuando Dios se revela a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para Él todos viven. Y sí, su pueblo, sus hijos, los que hemos creído y los que han creído a lo largo de la historia, viven delante de Dios. Sin embargo, para la humanidad, aquellas personas han muerto. Pero para nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, nuestros hermanos solo duermen. Un día serán despertados. Y nosotros, si el Señor no viene antes, también tenemos esta esperanza. Por eso Pablo no quiere que ignoremos acerca de la experiencia de los que ya han partido. Por eso nosotros hablamos de cuando un hermano muere, no decimos ha muerto, sino ha partido a la presencia del Señor. Hoy descansa delante de Dios. La palabra de Dios dice, además, ¿cuál es el propósito de que no ignoremos estas cosas? Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El mundo no tiene esperanza. El mundo ante la muerte se desespera, llora porque es el punto final de la vida. Qué triste cuando no hay esperanza para el día de la muerte. Pero Cristo vino para esto, para traernos esperanza. La única esperanza de la humanidad es el Señor Jesucristo. Y nosotros como creyentes no debemos entristecernos sobremanera. Sí, siempre nos entristece la partida de un hermano, de una hermana. Hace poco hemos tenido que despedir a dos queridas hermanas. Sí, ellas han partido a los brazos de nuestro Dios. Hoy gozan de ver el rostro de nuestro Dios. Y qué importante entender que no hay un lugar de espera, que no hay un lugar, ¿verdad? Como algunos creen, el purgatorio, lejos de Dios. No, la palabra de Dios es muy clara, que cuando nosotros estemos ausentes de este cuerpo, estaremos presentes al Señor. Nuestra esperanza es esta, que cuando cerremos nuestros ojos en esta vida, en esta tierra, lo abriremos en la presencia de Dios. ¿Anhelas tú la presencia de Dios? Muchas veces en nuestros cánticos hablamos de quiero estar en tu presencia. Y a veces nos olvidamos que la verdadera presencia es estar presentes ante Él. ¿Nos asusta la muerte? Bueno, humanamente a todos nosotros, por ese instinto de conservación que Dios nos ha dado, nos aferramos a esta vida. Sin embargo, no debemos aferrarnos sobremanera, sino tener la expectativa de que el día que el Señor nos llame, porque es el Señor el que ya ha fijado el día de nuestra partida, tenemos que hacerlo con expectativa, con paz, con gratitud en nuestro corazón. La gratitud de que cuando estuvimos en esta tierra, pudimos oír el Evangelio, pudimos arrepentirnos, pudimos rendir nuestro corazón a Dios, pudimos conocerle. Y al conocerle a Cristo, tener en Él el perdón de nuestros pecados, la salvación eterna de nuestra alma. Oh hermano, Jesucristo lo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Está claro eso en tu corazón? Sí, nos entristecemos cuando algún hermano querido, alguna hermana querida parte. ¿Por qué? Porque ya no le veremos más, ya no disfrutaremos de su presencia. Cuando parte un familiar que conoce al Señor,
tenemos un poderoso consuelo, saber de que está en los brazos del Señor. Que esto, hermano, esté siempre firme en el corazón. Esta es la esperanza de la Escritura. Cuando decimos que ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, ¿de qué esperanza habla la Escritura? De la esperanza del reino de Dios, de la esperanza de la vida eterna, de esta esperanza que Cristo ha venido a dejarnos. No solo debemos tener una esperanza para las cosas de esta vida, la esperanza bíblica es participar del reino glorioso de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo va a seguir añadiendo y dice en el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si creemos que Jesús murió y resucitó. Para que nosotros podamos tener vida eterna, necesitamos creer que Jesucristo es el Señor, pero también creer de todo nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Una persona que no cree en la resurrección del Señor Jesucristo no puede ser salvo. La palabra de Dios en esto es categórica, porque si dice que si creemos que Jesucristo es el Señor, sobre todo creemos que Él resucitó entre los muertos, seremos salvos. Por eso que qué importante es confesar con nuestra boca cada día, Jesucristo es el Señor. Él vive, Él ha resucitado. Hermanos, servimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Aunque su muerte es fundamental para nuestra salvación, porque en aquella cruz se consumó nuestra salvación. Es en la resurrección que se confirma nuestra salvación. La resurrección de Cristo lo proclama Él como el Hijo de Dios. Por eso, en Romanos capítulo 1, verso 4, lo va a decir que con claridad que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de entre los muertos. Es la victoria de Cristo sobre la cruz, la que afirma nuestra esperanza y nuestra seguridad. Por eso, hermanos, necesitamos siempre volver a la palabra de Dios, si creemos. Porque si creemos que Jesús murió, sí, Él murió. Es una realidad. Él murió en la cruz, pero dice y resucitó, las dos verdades que sostienen la fe cristiana. Él murió por mis pecados, pero Él resucitó el tercer día y hoy está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, de la misma manera. De la misma manera, ¿qué significa así también? Nosotros también, sí. Si el Señor nos viene antes, también moriremos. Esa es la realidad. Vivamos cada día a la luz de ese día de nuestra partida. Cuando uno recuerda que estamos de paso, yo lo recuerdo, estoy de paso. ¿Cuándo será el día que el Señor me llame? Hace poco hemos sido testigos de la muerte y la partida, ¿verdad? Disculpen, la partida de dos o más siervos de Dios. Charles Stanley, un hombre que he seguido por más de 40 años en su ministerio, aprendiendo de este gran siervo de Dios, ¿verdad? R.C. Sproul, también, hace muy poco, un año o algo más, que partió a la presencia de Dios. John MacArthur hace unos pocas semanas participó, partió a la presencia de Dios y ahora puede contemplar la gloria de Dios. Cuando uno, ¿verdad?, ve a estos grandes hombres, yo también, tú también tienes que recordar que como hijo de Dios, un día el Señor nos va a llamar. La pregunta es, ¿estamos viviendo a la luz de esa verdad? ¿Estoy viviendo a la luz de ese día, de saber que quizás hoy podría ser mi último día? Si hoy fuera nuestro último día, ¿cuál sería nuestra forma de vivir? Pensemos por un momento. Realmente ya estamos listos, porque si tú has entregado tu vida a Cristo, y si tú te has arrepentido y has creído y ya eres un hijo, una hija de Dios, tú ya estás listo, porque la salvación no está descansando en la perfección de nuestras obras, sino en la perfecta obra de Cristo en la cruz. Algunos dicen, tienes que prepararte para la venida del Señor. Yo no entiendo esa frase, porque ya se supone que estamos listos para partir. Quiero entender esa frase como diciendo, sirve mejor al Señor, ¿verdad? Prepárate para dar cuentas de tu vida como hijo, como hija de Dios.
pero en un sentido ya estamos listos para volar a casa, o debiera ser así. Si alguien tiene esa duda es porque aún no tiene una seguridad de su salvación o no ha entendido el Evangelio, que no es por obras, es por gracia. Sin embargo, queremos que al partir con el deber cumplido, con haber cumplido y haber hecho todo lo que Dios diseñó en el cielo para nosotros, que podamos vivir cada día aprovechando cada momento para vivir de tal manera que traigamos gloria a su nombre, compartiendo el Evangelio, haciendo su voluntad, ¿verdad? Estando en comunión con el Señor. Qué bueno que tú pudiste unirte hoy a este tiempo de oración y de meditación en la palabra. Finalmente aquí dice la Escritura, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Sí, un día todos resucitaremos. En la venida de Cristo, ¿verdad? Todos resucitaremos. Y los que hayamos quedado, volaremos, dice la Escritura, que hay un misterio, ¿verdad? Seremos arrebatados en el aire para recibir hacia el Señor. Y de esto meditaremos en nuestra próxima reflexión. Que esta esperanza gloriosa esté viva en tu corazón. Que hoy tú puedas vivir como si fuera el último día, porque cada día es un nuevo regalo de Dios y una nueva oportunidad de Dios para adorarle, para obedecerle y para servirle. Oremos al Señor, oremos al Señor. Padre amado, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque en ti tenemos una esperanza viva, porque tú, Cristo, resucitaste de entre los muertos y vives porque tú eres el autor de la vida. Oh, Señor, aunque experimentaste la muerte por nosotros, al cargar con nuestros pecados, tú, Señor, resucitaste al tercer día. Has ascendido a los cielos. Hoy, Señor, estás sentado a la diestra del Padre. Oh, Señor, ayúdanos a regocijarnos siempre en esta gloriosa esperanza. Y, Señor, cuando nos toca ver la partida de un hermano, una hermana querida, que la tristeza no se apodere de nuestro corazón, sino que en medio de la tristeza de no poder ver más a nuestros hermanos en esta tierra, la esperanza tuya de volverlos a ver, de encontrarnos todos juntos en casa, en tu casa, Padre, alrededor de tu presencia, contemplando tu rostro, anime nuestro corazón y podamos seguir anunciando al mundo que hay esperanza sobre la muerte y esa esperanza está en ti, Jesús. Gracias, Señor, porque experimentaste el dolor de la muerte por nosotros para darnos vida eterna, para llevarnos al Padre. Tú eres el camino, la verdad, la vida, Señor. Ayúdanos a seguir anunciando tu nombre. Ayúdanos a seguir orando. Ayúdanos a seguir confiando en ti. Gracias por tu palabra en esta mañana. Que tu paz, que la presencia de tu Espíritu en nuestros corazones llene hoy de gozo, de paz, de esperanza, de amor nuestros corazones. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, oh Cristo, Hijo de Dios, porque un día descenderás del cielo y todo ojo te verá y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén.